Buenas tardes, es un verdadero honor, un gusto enorme y gigante poder compartir esta entrevista con un hombre cuya principal característica es ser demócrata en todo el sentido de la palabra, expresidente de la Corte Constitucional, magistrado del Consejo Nacional Electoral, catedrático durante muchos años. Adicionalmente, fue profesor mío de Derecho Constitucional y este reencuentro es para mí realmente destacable. Doctor Jaime, un gusto y le agradezco enormemente esta aceptación a esta invitación. Gracias, Juan Carlos, a usted por su generosidad, a su empresa también por acogernos. Y bueno, hablemos un poco de Colombia. Por supuesto, muchas gracias. Y creo que qué bueno es empezar hablando por los temas democráticos. En ese sentido, vemos que hay una profunda incertidumbre que yo quiero ser franco en ese sentido. No es una incertidumbre generada exclusivamente por este gobierno. Yo creo que Colombia desde hace ya varios gobiernos se ha caracterizado por la polarización. Usted tiene intereses políticos muy legítimos para aspirar a la presidencia el siguiente año. Bajo ese contexto, ¿cuál cree usted que debería ser el enfoque para unificar a nuestro pueblo? Bueno, gracias por su pregunta. Yo creo fundamentalmente que tenemos que ponernos de acuerdo en un tema fundamental que son los derechos humanos. Si usted recuerda, por ejemplo, cuando sucedió lo de la Segunda Guerra Mundial en la Declaración de Independencia de la ONU, se preguntó ¿y por qué se había producido ese fenómeno de 70 millones de seres humanos muertos, violación masiva de derechos? Y la respuesta fue la misma, porque no todos los seres humanos tenían todos los derechos. Y cuando se hace la pregunta en la misma Declaración Universal de qué hacer en el futuro para que no vuelva a repetirse esa tragedia, otra guerra mundial, la respuesta es la misma, es darle todos los derechos a todos los seres humanos. Entonces, para nosotros, la clave en Colombia y en muchas partes del mundo, Juan Carlos, está en el tema de los derechos humanos. Por eso nuestra propuesta es una propuesta de derechos, pero además para poder dialogar entre nosotros. Porque si usted comienza con las ideologías y alguien dice yo soy línea Moscú, otro dice yo soy línea Cuba, y así cada uno habla, ni siquiera iniciamos el diálogo. Y lo que hacemos es enfrentarnos y polarizar más el país. Pero si nos ponemos de acuerdo en los derechos, sí puede haber diálogo. Por ejemplo, si estamos aquí en una comunidad de campesinos y no hay escuela, y todos nos ponemos de acuerdo en pedir una escuela para nuestros hijos, tenga la certeza que podremos dialogar. Y no me importa si usted es de izquierda, de derecha o de centro, lo que interesa es que nuestros hijos tengan la escuela. Y eso es igual para el puesto de salud. Si todos necesitamos un puesto de salud y nos ponemos de acuerdo en conseguir ese derecho a la salud, tengan la certeza que podemos dialogar independientemente de la ideología. Entonces, esa es nuestra gran propuesta para los colombianos. Vamos a hacer un diálogo sobre los derechos humanos y en ese diálogo tenemos que tomarnos en serio y ponernos de acuerdo en unos derechos mínimos. Por ejemplo, tenemos que universalizar la educación, todos los colombianos. ¿Por qué? Porque la educación es la revolución pacífica. Si nosotros queremos salir a otro lado, pues tenemos que hacerlo a través de la educación. A propósito de la protección de los derechos humanos, tema absolutamente indispensable para poder avanzar en una democracia realmente participativa, venimos escuchando desde hace cerca ya de 3 años de diversas reformas que este gobierno le ha planteado al Congreso. Entonces hemos tenido reformas fiscales, reformas fundamentalmente orientadas a la protección a la salud, también el tema pensional. ¿El fondo de esas reformas usted lo comparte? Yo sí, desde mi sector democrático, pues los comparto por una cosa, Juan Carlos, porque es que el Estado Social de Derecho tiene otros nombres que son dicientes. Por ejemplo, Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar es porque usted tiene un mínimo de servicios públicos. Si usted no tiene agua, si no tiene luz, si no tiene teléfono, si no tiene alcantarillado, no puede vivir bien. Adicionalmente, el estado de bienestar está definido como un estado que protege al ciudadano desde la cuna hasta la tumba. Me explico. Si nace un niño, debe haber un hospital para él y para su madre. Si ese niño necesita una escuela después,
debe haber una escuela para que se eduque. Si ese niño después de educarse necesita un trabajo, la sociedad debe dárselo. Y si no hay trabajo, debe tener por lo menos un seguro del desempleo. Y si se accidenta en el trabajo, debe también tener un seguro para accidentes de trabajo, hasta que finalmente recibe una pensión de jubilación. Entonces, teniendo claro que el Estado Social de Derecho es el que protege a las personas de la cuna hasta la tumba, tenemos que luchar por hacer realidad ese Estado que es el que consagra nuestra Constitución. ¿Quién no quisiera tener una salud en donde la cobertura fuese universal, con mayor calidad, que en el tema del trabajo la remuneración sea cada vez más elevada, que se trabaje menos horas, que el acceso a la pensión se dé en condiciones absolutamente más favorables? Eso lo quiere todo el mundo, eso lo queremos todos. ¿En qué se puede haber equivocado este gobierno? Tanto así que sus reformas fundamentales están trabadas completamente en el Congreso. Dos cosas de lo que usted señala. Una, tal vez el modo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser un pacto entre todos los colombianos. No puede ser que yo vaya en una dirección y el resto de la gente en otra dirección. Pero yo soy optimista, Juan Carlos, por una razón elemental. Porque otros han podido hacer. Yo cojo el ejemplo de Suecia. Suecia era un país que hace 50 años era tan pobre como nosotros, pero decidieron en algún momento hacer un nuevo contrato social y decirse, vamos a tomarnos en serio todos. ¿Qué son todos? Los patronos que dan trabajo, que crean riqueza, pero también los trabajadores, también el Estado, también la sociedad civil. Y llegó un momento en que hicieron posible ese Estado social y democrático de derecho, donde la gente está protegida desde la cuna hasta la tumba. Entonces la gran pregunta es, si nos tomamos en serio como se han tomado en serio otros y han podido, también podemos nosotros. Lo que tenemos es que ser personas de diálogo, no de confrontación. Justamente hablando de confrontación, en un país en donde hay un nivel de violencia muy alto, en donde confluyen diversos actores de violencia, narcotráfico, que creo que en buena medida es el común denominador de los principales problemas de Colombia, sumándole el tema de la corrupción. Pero adicional a eso tenemos las bandas delincuenciales, las BACRIM, eh, bandas transnacionales que han llegado a nuestro país y otra serie de factores de violencia, sumándole también pobreza y miseria. ¿Sería posible, usted vería, que ese pacto social pudiese aplicarlo a un país como el nuestro? Yo creo que hay que ser optimista. Usted ve la historia de Europa y era historia de guerras, inclusive guerras muchas más fuertes Sí. que las nuestras. Alemania y Francia siempre peleaban por el carbón, hasta que dijeron un día, en vez de pelear, pongámonos de acuerdo y hagamos la Unión Europea para obtener beneficios todos. Entonces, yo sigo siendo optimista en la medida en que es cierto, hay unas causas sociales de la violencia, pero también hay unas causas culturales que nosotros tenemos que trabajar en ellas. Y eso tiene que ver con la manera como resolvemos los conflictos. En una sociedad, en todas hay conflictos. La manera como resolvemos el conflicto es lo que nos diferencia. Si nosotros tenemos la Completamente de idea acuerdo. de que la persona que piensa distinto es enemigo, como decía un poco Carl Smith, usted se acuerda, se entiende la política solo como una relación amigo-enemigo, en ese escenario, pues el que piensa distinto solo puede someterse. Y se somete a las buenas o a las malas. Y cuando decimos a las malas, con la violencia física, con la violencia, digamos, que mata a la gente. Pero si nosotros entendemos que los demócratas tenemos una manera distinta de resolver los conflictos, que es el diálogo, la persuasión, usted trata de convencerme a mí, yo de convencerlo a usted, yo estoy abierto a que de pronto el que tenga la razón es usted. Y si finalmente después del diálogo no nos ponemos de acuerdo, lo que la democracia trae no es la violencia, sino mayorías y minorías. De tal manera que la mayoría a su vez respeta a la minoría porque sabe que hoy que es mayoría, si no respeta a la Claro, minoría, cuando la minoría sea mayoría, tampoco lo va a respetar. Entonces, eso es lo que claro. nos diferencia a los demócratas.
la manera como resolvemos los conflictos, que es el diálogo y la persuasión. Compartimos la visión de que efectivamente un país no puede estar condenado a la violencia y a la miseria por la eternidad. No, hay diversos elementos que permiten que, no solo en el caso de Suecia, tenemos muchos otros casos, la misma China, países como Vietnam, Singapur, son ejemplos de que con economías, y no solo eso, sino con políticas de Estado serias, se puede revertir esas tendencias de pobreza y de miseria. Vamos a un tema que me parece a mí también importante, un poco a propósito de lo que estamos viendo hoy en el mundo con el gobierno del presidente Donald Trump, quien ha considerado que a través del aumento de los aranceles prácticamente generalizados para el mundo, se está llegando a un proteccionismo extremo y la forma como él considera que la balanza comercial americana puede un poco también modificarse. ¿Cómo nos podemos ver afectados nosotros en Colombia por esas políticas exteriores de Trump? Lógicamente vamos a estar afectados porque ya el solo hecho de que nos impongan el 10% de nuestras exportaciones afecta y nos puede afectar en muchas otras cosas, como afortunadamente no nos afectó cuando hubo ese conflicto entre el gobierno colombiano y el gobierno de Trump. Ahora, el tema es si eso que el presidente Trump está ahora proponiendo en el mediano y en el largo plazo es bueno para el propio Estados Unidos y para el resto del mundo. En el fondo, esa es una violación de la Organización Mundial del Comercio, Así es. donde las guerras de aranceles jamás tienen vencedores, siempre hay perdedores. Entonces, en algún momento, cuando la propia sociedad norteamericana, y yo le digo a usted, confío en la sociedad civil norteamericana, porque es una sociedad civil fuerte, a diferencia de nosotros. La guerra de Vietnam no se perdió ni se ganó en Vietnam, sino que fue en la propia sociedad norteamericana cuando hubo gente que dijo, ¿para qué vamos a matar gente allá que no nos ha hecho nada? Y lo mismo sucede aquí. La gente piensa que la sociedad civil norteamericana es monolítica y no es cierto. Hubo 72 millones de norteamericanos que no votaron por Donald Trump. Así La es. propia Corte Suprema, el presidente le acaba de decir ahora que tiene que respetar el Estado de Derecho. Entonces, en la medida en que vaya pasando el tiempo, tenga usted la certeza que la propia sociedad civil norteamericana va a corregir, porque es que finalmente el poder de un Estado no está en la cantidad de armas, sino en los principios que defiende. Y si Estados Unidos abandona sus principios de democracia, de lucha contra la pobreza, tenga la certeza que es un régimen que va a tener dificultades. Y mire usted cómo económicamente a lo largo de la historia ha habido diversas tendencias, unas orientadas hacia un proteccionismo extremo al cual quiere nuevamente volver el presidente Trump, pero el que tal vez desde mi óptica ha generado mayor riqueza y es el de el libre comercio. ¿Usted se inclina por cuál posición? ¿Usted es más amigo de que el comercio fluya prácticamente sin fronteras, prácticamente sin aranceles? Porque el Tratado de Libre Comercio, Colombia-Estados Unidos, justamente va orientado ¿a qué? A que se facilite el comercio. ¿Cuál sería una posición suya de cara a un gobierno en Colombia? Juan Carlos, usted plantea un problema interesante de las doctrinas económicas de los estados. Y en realidad los estados han tenido unas y otras en determinados momentos históricos. Acuérdense usted que al comienzo del capitalismo, Inglaterra era libre, campista, por una razón, porque tenía la industria más poderosa del mundo, y pues los mercados. Pero otros países han hecho a veces defensa de ciertas empresas que son vitales en su economía. Me explico. Hay empresas que en algún momento son vitales porque tienen ventajas comparativas, el café, las flores, en fin, algunas cosas. Entonces yo por regla general soy amigo del libre cambio. Me parece que Colombia, y así lo dice nuestra constitución, ahí hay un equívoco de creer que el presidente de Colombia maneja las relaciones internacionales libremente, porque nuestra constitución fija unos parámetros, y uno de esos es la reciprocidad. Claro. De tal manera que Colombia debería negociar con todos los países del mundo en condiciones de igualdad. Otro de los principios es el respeto de la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué?
porque cuando no se respeta eso, lo que hay es guerras permanentes. Cada Estado tiene que escoger sus gobernantes y no somos nosotros los que le vamos a escoger los gobernantes a otros. No les podemos escoger a Estados Unidos a Trump porque es el pueblo norteamericano el que tiene que hacerlo. Pero además de eso, tenemos que buscar algo que la Constitución también manda y es la unidad latinoamericana. Si nosotros no hacemos eso, Juan Carlos, tenga la certeza que en los próximos 100 años no existiremos en el mundo económico, porque cuando usted ve los datos estadísticos de dónde se hacen los intercambios comerciales, 20 países hacen el 85% de todo el mundo y después el resto de los países, 180, entramos o no entramos. Sí. Entonces no pesamos en la economía si nosotros no nos unimos, si dejamos de pelear con los venezolanos, con los ecuatorianos, con los brasileños. Tenemos las materias primas, pero lo que nos ha faltado es la voluntad de la unidad latinoamericana. Y eso está en la Constitución y algún día tendremos que cumplir. Las relaciones exteriores, y permítame continuar con esa misma línea de interrogantes y de inquietudes, pues son fundamentales para un Estado. Un país, actualmente el nuestro, que no cuenta con un ministro de Comercio. Hoy no tenemos ministro de Comercio. La Comisión de Relaciones Exteriores creo que no se ha reunido, ni siquiera creo que el gobierno tenga la posibilidad o tenga la capacidad de llamarlos para consultar un poco sus opiniones. Si usted hoy, hipotéticamente, fuese el presidente de Colombia, en esta misma coyuntura, ¿qué haría para abordar la situación con Estados Unidos y el tema arancelario? Hay varias cosas. Lo primero es que la política exterior de Colombia debe ser de acuerdo, debe ser de todos los colombianos, no solo de un grupo. Entonces hay que llamar a todos los sectores para tener una política clara. Y lo mismo hay que hacer con los otros países y concretamente con Estados Unidos. Colombia hasta hace algún tiempo venía haciendo una política, claro, con el gobierno de Estados Unidos, pero con todos los sectores de Estados Unidos. Y eso hay que seguirlo haciendo. Y lo que es más importante, tenemos que diversificar exportaciones para que no nos pase lo que nos pasó en la coyuntura pasada, en la cual de la noche a la mañana descubrimos que si peleábamos, pues casi más del 50% de nuestra economía se veía afectada. Continuemos, un par de inquietudes tengo adicionalmente frente al tema de la política exterior colombiana. Venezuela es una situación dramática desde mi óptica, porque desde este gobierno actual allá, pues se ha generado fundamentalmente un problema migratorio y de violencia. No podemos generalizar, por supuesto, pero particularmente el Tren de Aragua y otros elementos de violencia de Venezuela han llegado a nuestro país y eso ha aumentado de una u otra manera el nivel de violencia. ¿Cuál debería ser el mejor camino para manejar la relación con Venezuela? Bueno, ya yo lo dije hace un momento, y quien sea presidente de la República, mi persona o cualquier otra persona, como poder constituido está sometido a la Constitución. No puede manejar las relaciones a su capricho, por ideología, sino respetando la Constitución, porque ese es el norte que tenemos todos. Y esa Constitución señala el principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que así como el gobierno de Colombia lo escogemos los colombianos y tenemos que quitarlo también los colombianos, eso mismo sucede con los países hermanos. Nosotros no debemos intervenir, son los propios venezolanos los que tienen que decidir. Lo digo yo, que tengo a falta de unos 2 sobrinos venezolanos y siempre se los digo, ustedes son los que tienen que decidir su futuro, no somos nosotros. Pero además por una circunstancia real, que es que nosotros no podemos desaparecer a Venezuela. Hay realidades que son innegables. Ahí está una frontera, vamos a tener que seguir viviendo. Entonces, vuelvo al tema, bajo las circunstancias de respeto, de reciprocidad, pues nosotros tenemos que tener relaciones, independientemente de los gobiernos, con Venezuela, con Perú, con Ecuador, con todos nuestros hermanos. Es decir, que necesariamente hay y tiene que haber políticas de Estado. Uno escucha seguidamente esa frase o esos comentarios de que Estados Unidos no gobierna con terroristas. Y normalmente ha sido una política de Estado, independientemente de que eso haya sido
morigerado de diversas formas por diversos gobiernos. Pero ¿en dónde deberíamos tener políticas de Estado que un gobierno, independientemente cual sea, se ciña a esos postulados? Sí, en varias cosas, don Carlos. Yo creo que uno de los acuerdos para tomarnos en serio es un plan de desarrollo a 20 años. Independientemente del gobierno que llegue, nosotros debemos tener claramente un norte hacia dónde queremos desarrollarlo y ahí quien venga, cualquiera que sea, así no sea nuestro amigo, debería ejecutar ese plan de desarrollo. En las relaciones internacionales no hay duda, nosotros tenemos que llamar a todos los dirigentes de Colombia, comenzando por la Comisión de Relaciones Exteriores, y a la gente, ojo a lo que les voy a decir, de frontera, que es la que vive los Claro. conflictos. Es que desde Bogotá es muy fácil hablar, pero allá en La Guajira, donde nosotros tenemos muchas personas, en Cúcuta, en todas esas zonas de frontera, la gente convive, se casa entre unos y otros, traen la comida de aquí y de allá. Entonces, ahí tiene que haber una política de frontera binacional. De acuerdo, y creo que comparto esa visión, porque creo que es la mejor manera de garantizar no solo el presente, sino el futuro de nuestro país. Quiero abordar dos asuntos para empezar ya a finalizar esta entrevista, la cual nuevamente reitero mis agradecimientos. El tema del orden público, desde luego, es uno de los más delicados que está afrontando nuestro país, porque particularmente el orden público afecta de una manera directa los asuntos económicos. ¿Cómo enfrentar esta cantidad de bandas que azotan a un país como el nuestro? ¿El diálogo es el camino o realmente hay que fortalecer militarmente los combates y llegar a ellos para poderlos someter? Bueno, Juan Carlos, aquí tiene que haber varias cosas. Lo primero, nosotros estamos de acuerdo con que tiene que haber seguridad. No hay duda. La seguridad es un derecho, pero no puede ser solo una seguridad militar. Eso hay que decirlo claramente. Tiene que haber seguridad en los derechos también, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, a hombres armados hay que enfrentarlos con armas, también es cierto que hay que abrir la oportunidad de la gente que quiera entrar dentro del Estado. Me explico, aquellos que han venido violando la ley, pero que pueden hacer como en su momento hizo el apóstol Saulo para después convertirse en San Pablo, ¿sí? Recapacitar y decir, ahora yo cambio mi conducta, también hay que estar abierto a esas posibilidades. Entonces, en realidad es una combinación de varias cosas. Pero, claro. A hombres armados, enfrentarlos con armas porque no hay otra. Personas que quieran dialogar, hay que oírlas, ¿sí? Pero también, además de la seguridad exclusivamente militar, tenemos que trabajar en la seguridad, en los derechos de los colombianos, que la gente tenga salud, tenga vivienda. El tema de los jóvenes es muy importante porque tenemos una paradoja hoy en día. Tenemos el grupo de jóvenes más preparados de Colombia, pero paradójicamente tienen menos oportunidades que las que tuvimos nosotros y nuestros padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esos jóvenes no sean reclutados ni por la guerrilla ni por la delincuencia común? Es dándole oportunidades, no hay otra manera. La educación, yo creo que es la columna vertebral y en eso creo que debemos estar completamente identificados para cambiar esas dinámicas que han caracterizado a un país como Colombia. En la medida en que se fortalezca la educación, una educación con mayor acceso y mayor calidad, creo que es la mejor manera de combatir la pobreza, de combatir la miseria. ¿Qué hacer para garantizar mayor acceso a la población colombiana en temas de educación? Y no solamente aquel estudiante de menores o de años tempranos, sino fundamentalmente la universidad pública. Sí. Bueno, nosotros tenemos un sistema que es un sistema dual, porque hay educación pública y educación privada. No podemos negar ninguna de las dos, pero lo que sí es cierto es que donde la gente no tenga los recursos para ingresar a la universidad privada, debe haber en las universidades públicas suficientes cupos, porque la educación, como lo decíamos hace un momento, Juan Carlos, es finalmente la revolución pacífica de una sociedad. No ha habido procesos en ninguna parte del mundo donde se haya dado un salto al desarrollo, sino es también con un programa educativo. La misma Corea, no solamente Suecia que ponían. Corea
su milagro económico. Nosotros fuimos a Corea y Corea quedó devastada, mire usted. Así es. Y hoy en día es una potencia mundial, un país que es 10 veces menos lo nuestro. Y sin embargo, ese país es potencia mundial porque hizo también un programa de educación y hoy en día tiene muchas de las mejores universidades del mundo. Entonces, la educación, como usted lo dice, es la garantía de una revolución pacífica en una sociedad. Y un tema que creo que es importante ya para ir finalizando esta entrevista, y tiene que ver con el empresariado en Colombia. Sabemos que nos desenvolvemos en estas gestiones, sobre todo en mi condición de negociador, que hacer empresa en Colombia no es fácil, porque hay un cúmulo de impuestos que dificultan, por supuesto, el desarrollo empresarial. Pero por el otro lado está el anhelo para que los trabajadores gocen de mejores derechos, de mayores derechos básicamente. ¿Cómo combinar esa posibilidad que en Colombia el empresario tenga facilidad para hacer empresa, para generar riqueza, amparando y protegiendo los derechos de los trabajadores? Juan Carlos, mire usted, es un poco lo que nosotros hemos denominado el nuevo contrato social. ¿Por qué? Corea, que acabamos de hablar, Corea del Sur, la propia Suecia, en el fondo fue que se tomaron en serio todos. O sea, nosotros tenemos que llevar a un diálogo para que en un diálogo todos pongan y todos ganen, ¿correcto? Gane el empresariado, pero gane también la clase obrera, para que el Estado promueva empresas en ambos sentidos. Yo no sé por qué en Colombia no seguimos, por ejemplo, incentivando aquellas de las empresas económicas que eran parte del Estado, donde el Estado ponía capital inicial, entraba gente y una vez crecía eso, entonces eso era una fuente de riqueza. Y vamos a tener que tomarnos en serio, porque como usted lo dice, no podemos ni negar los derechos del empresariado, pero también tenemos que proteger a los trabajadores. En el modelo sueco, la Constitución lo tiene, pero no lo hemos desarrollado. A veces que los trabajadores estén en las empresas puede ayudar porque no solamente los trabajadores van a tener acceso a las directivas, sino que cuando la empresa esté mal, el propio trabajador sabe que él tiene que ponerse la camiseta de la empresa y no puede hacer exigencias irracionales porque conoce la situación real de la empresa. Ambos trabajan en la misma dirección. Entonces, ese es un pacto en el cual habrá que llamar a muchas personas, habrá que hacer estudios económicos, pero finalmente es tomándonos en serio todos, como podemos salir todos al otro lado. Quiero finalizar con dos muy breves interrogantes. El primero de ellos es que pocas veces lo escucha uno en entrevistas de este estilo, y es indagar acerca de, ¿hay algo por destacar en el gobierno actual? Yo creo que sí. Yo creo que lo que debemos hacer los colombianos es apoyar lo bueno. Usted lo decía al comienzo de esta entrevista. Nunca estamos en el primer día de la creación, ¿sí? Pero además hay que corregir lo malo, así sea de uno mismo. Entonces yo sí creo que el hecho de presentar una propuesta, a veces no con las maneras más, digamos, más elegantes para lograr el consenso, pero poner la mano en el sitio para decir, bueno, aquí tenemos un problema de la gente, tenemos un problema de la sociedad colombiana de construcción del Estado de Derecho. Y en otras cosas, pues, el gobierno ha tenido desaciertos y la labor de los que somos independientes no es ni atacar al gobierno en todo lo que hace, ni defenderlo en todo lo que hace. Para tratar de ser justos, y somos abogados y por eso buscamos la justicia, creo que hay que apoyar lo bueno de este y de cualquier otro gobierno, pero también mantener la independencia en aquellas cosas malas y llamar la atención para decir esto no se debe hacer así. Finalmente, escucha uno que, y vamos para no ir tan lejos del gobierno de Uribe, pasando por el de Santos, Iván Duque y el actual gobierno del presidente Petro. Todos casi que al unísono han expresado un rechazo categórico a la corrupción, pero vemos que realmente esas noticias pululan en los medios de comunicación
este sigue siendo un mal que pareciera casi que incurable. ¿Cómo combatirlo? Bueno, Juan Carlos, la corrupción también es un problema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el corrupto se enriquece, pero priva a la comunidad de unos derechos. Si yo me robo miles de millones de pesos, se deja de construir una escuela para niños que no tienen con qué pagarla. Se deja de construir un hospital para que la gente tenga más salud. Entonces, afecta a los derechos humanos. Pero también la corrupción se genera por falta de derechos. Me explico. Si todos los niños tuvieran la escuela asegurada, dejaríamos de necesitar el intermediario que va donde el padre corrupto y le dice, que yo le consigo el cupo, sí, o yo le doy el trabajo, ¿correcto? Pero adicionalmente la corrupción es más que un tema moral. Es un tema moral, no hay duda. Es una ética, porque no es lo mismo la ética maquiavélica que la ética kantiana, ¿sí? El fin no siempre justifica los medios. Kant, con buen sentido, decía, la mejor política es la corrección. Pero es también, además de un problema ético, es también un problema de derechos. ¿Por qué? Porque si no hay buenos sueldos, por ejemplo, en la administración, el funcionario se corrompe más que si hay un funcionario con un buen salario. Claro. ¿Correcto? Entonces, es un tema multidimensional que además, ojo lo que les voy a decir, afecta a todos los partidos y grupos. La gente cree que solo los de un partido, y el mismo Lenin lo decía. Cuando la Revolución de Octubre, Lenin decía, porque descubrieron que muchas personas también se corrompían del grupo de ellos, y decía, la corrupción, esa maldita herencia del capitalismo. Entonces tenemos que estar atentos porque la corrupción es transversal a todo, pero también tener claro que es un tema de derechos humanos, pero es también un tema de ética. Doctor Araujo, permítame primero agradecerle este espacio enriquecedor y segundo desearle y augurarle éxitos en sus aspiraciones políticas muy legítimas. Comparto con usted muchas de sus apreciaciones, fundamentalmente aquella de que hay que rescatar todos los asuntos que tenga que ver con los derechos humanos y, hombre, éxitos y en lo que nosotros podamos colaborar y apoyar con mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Gracias a usted muchas gracias.